El aire en la pequeña casa a las afueras de Ciudad Cárdenas se sentía espeso y pesado, a pesar de las ventanas abiertas. Marisol Ortega Cuéllar estaba de pie junto al fregadero de la cocina, lavando cuidadosamente el viejo juego de su abuela. Le temblaban los dedos. De la calle llegaban los sonidos de la ciudad, el ruido de los coches que pasaban, los gritos de los vendedores ambulantes, las risas de los niños. En la casa reinaba un silencio tenso, interrumpido únicamente por el tic-tac del antiguo reloj de pared heredado de la madre de Ramón y el sonido del agua corriendo por el fregadero. Su marido, Ramón Valdés Mendoza, sentado a la mesa, hojeaba cabizbajo el periódico de ayer. Fruncía el ceño y de vez en cuando lanzaba miradas contrariadas a su mujer. El frágil plato resbaló de los dedos de Marisol y chocó contra el borde del fregadero. Afortunadamente, no se hizo añicos, pero el sonido llamó la atención de Ramón. Dejó lentamente el papel a un lado y se volvió hacia Marisol. ¿No puedes tener más cuidado? Su voz, grave y áspera, cortó el silencio de la cocina. Este juego lo heredé de mi abuela. Si se rompe un solo plato, yo... No terminó la frase, pero había un destello de amenaza en sus ojos. Marisol tragó saliva, intentando calmar el temblor de sus manos. «Lo intento, Ramón. Es que son tan resbaladizas», respondió en voz baja, sin levantar la vista. Ramón se levantó bruscamente de la mesa. En 2 pasos estaba junto a su mujer. Era un hombre alto y de constitución sólida, que sobresalía notablemente por encima de la frágil Marisol. Años de trabajo en una acería habían hecho que sus manos fueran rígidas y fuertes. Marisol retrocedió instintivamente y apoyó la espalda en el borde del lavabo. «No sabes hacer nada bien», murmuró entre dientes apretados. «Ni cocinar bien, ni mantener la casa en orden. ¿Cómo te han puesto a trabajar con niños? Tú misma pareces una niña». Marisol permaneció en silencio con la cabeza gacha. 6 años de matrimonio le habían enseñado que cualquier objeción solo avivaba la ira de él. Sobre todo cuando Ramón volvía de sus reuniones semanales con los amigos, siempre olía a tequila y se ponía especialmente irritable. Hoy era precisamente un día así. El sonido de la puerta al abrirse los distrajo a ambos. En el umbral de la cocina estaba Irmgard Mendoza Fuentes, la madre de Ramón. Una mujer bajita y corpulenta, de penetrantes ojos oscuros y labios finos, siempre apretados en una expresión de perpetuo descontento. A pesar de sus 63 años, se movía con vigor y determinación. En sus manos llevaba una cesta de fruta. «Te he traído mangos y guayabas», dijo entrando en la cocina y dejando la cesta sobre la mesa. «¿Qué pasa aquí? ¿Hay algún problema otra vez?» Ramón se apartó de Marisol. Su rostro se suavizó al ver a su madre. «No mucho, mamá. Marisol es torpe como siempre. Casi rompe el plato de la abuela». Irmgard lanzó una mirada crítica a su nuera. «No me extraña. Siempre se le van las cosas de las manos. Cuando yo tenía su edad, tenía tiempo para mantener la casa en perfecto orden, criar a 3 hijos y seguir ayudando a tu padre en la tienda». Marisol sintió que el color le inundaba las mejillas. Su suegra nunca perdía ocasión de subrayar sus defectos, sobre todo en presencia de Ramón. «Lo intento», dijo Marisol en voz baja. «¿Intentando? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?» Irmgard sonrió, volviéndose hacia su hijo. «Ramón, tengo una conocida, la hija de mi amiga Dolores. Ha vuelto hace poco de la capital, es muy lista, sabe coser y cocinar y le encantan los niños. Es alguien que haría buena pareja contigo». Irmgard habló como si Marisol no estuviera en la habitación. Era su táctica habitual ignorar a su cuñada o hablar de ella en tercera persona. Algo en el interior de Marisol estalló. «Tal vez deberías recordarle también a tu hijo que hace un mes prometió arreglar el grifo del baño, o que el tejado empieza a gotear cada vez que llueve». Su voz era tranquila, pero había una clara amargura en ella. «Ah, tienes otras preocupaciones. Discutir qué tipo de esposa sería mejor para tu hijo. Es una pena que llegues 6 años tarde con tus consejos». Se hizo un gran silencio en la cocina. El rostro de Irmgard se puso morado de ira, y Ramón se volvió lentamente hacia su esposa. Marisol vio algo en su mirada que hizo que el corazón se le apretara de miedo. Ramón le agarró la mano, apretándosela con tanta fuerza que Marisol apenas pudo contener un grito. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre?», le sisió en la cara. «Después de todo lo que hace por nosotros, nos trae la compra, nos ayuda en casa y tú...»
Le soltó la mano bruscamente, dando un paso atrás. No eres nada sin mí, recuérdalo. Yo te saqué de ese agujero en el que vivías con tus padres. Te di una casa, una oportunidad de trabajar en un lugar decente. Y ni siquiera puedes mostrar respeto por mi familia. Marisol se frotó el brazo, donde ya empezaban a notarse los moratones de sus dedos. Lo siento, susurró, sintiendo que las lágrimas acudían a su garganta. No pretendía ser grosera. Irmgard sonrió triunfante, viendo lo destrozada que estaba su cuñada. Deberías aprender a mantener la boca cerrada, niña, dijo mirando fijamente a Marisol. Ramón tiene razón. Recuerda quién eras antes de conocerle. La hija de un granjero, sin estudios ni perspectivas. Tienes suerte de que mi hijo se fijara en ti. Marisol asintió en silencio sin levantar la mirada. Sabía que tenía que aceptar estas humillaciones para evitar lo peor. Ramón era imprevisible cuando se enfadaba, sobre todo cuando su madre estaba cerca, siempre dispuesta a incitarle. Será mejor que vaya a terminar de limpiar, dijo Marisol, tratando de ocultar el temblor de su voz. Todavía tengo que prepararme para mañana. Tenemos una fiesta en el jardín. Salió rápidamente de la cocina, sintiendo las miradas desdeñosas de su marido y su suegra. En su pequeño dormitorio, Marisol se hundió en el borde de la cama, dejando por fin que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Se miró el brazo, que ya mostraba las marcas oscuras de los dedos de Ramón. Otro moratón que tendría que ocultar bajo las mangas largas, incluso con el calor que hacía. Marisol no siempre había sido así, intimidada, insegura de sí misma. Antes de conocer a Ramón, había sido alegre y esperanzada. Sí, su familia había sido pobre, pero habían vivido juntos. El padre de Marisol cultivaba maíz y judías en una pequeña parcela, y su madre trabajaba a tiempo parcial como costurera. Murieron uno tras otro por enfermedad cuando Marisol tenía 25 años. Fue entonces cuando conoció a Ramón, que había llegado a su pueblo con un equipo de trabajadores para reparar un puente. Le pareció fuerte, seguro de sí mismo, capaz de protegerla de cualquier adversidad. Qué ingenua había sido aquella idea. Marisol se secó las lágrimas. Necesitaba ordenar sus pensamientos. Mañana era su día de trabajo en la guardería Los Pinos, y no podía permitirse llegar con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Los niños siempre podían percibir su estado de ánimo, y no quería que vieran su tristeza. Sacó de una pequeña cómoda una pila de dibujos infantiles que sus alumnos de guardería le habían regalado la semana pasada. Brillantes, alegres, llenos de inocente imaginación infantil, siempre le levantaban el ánimo. Marisol sonrió en silencio al contemplar las torpes figuras y las torcidas letras hechas por las manos poco diestras de los niños. Desde la cocina llegaban las voces de Ramón y su madre. Hablaban de algo y de vez en cuando bajaban la voz hasta susurrar. Marisol sabía que hablaban de ella, pero se obligó a no escuchar. En lugar de eso, sacó de debajo de la almohada un libro raído, una colección de poemas de Pablo Neruda, una de las pocas cosas que le quedaban de su casa. Abriendo la página, cubierta con una flor seca de jazmín, comenzó a leer, dejando que las palabras la llevaran lejos de esta casa, de esta vida, de una realidad que se hacía cada vez más insoportable. La guardería de Los Pinos estaba situada en un viejo edificio de una planta con un amplio patio donde crecían 2 cipreses que daban sombra en los días calurosos. Marisol amaba este lugar con toda su alma. Aquí, entre las voces y las risas de los niños, podía olvidarse de sus problemas, aunque solo fuera por unas horas. Llegó antes de lo habitual, ansiosa por tenerlo todo listo para la fiesta del Día de la Tierra. Su grupo, 15 niños de entre 4 y 5 años, tenía que presentar una breve actuación para los padres. El director de la guardería, Javier Olivares Portillo, la recibió en la entrada. Era un hombre alto, canoso, de unos 55 años, con ojos amables y una sonrisa amistosa. Llevaba 20 años al frente del jardín y era respetado por toda la gente de Ciudad Cárdenas. «Marisol, hoy llegas temprano», comentó mientras la ayudaba a traer una caja de materiales para manualidades. «¿Está todo bien?». Marisol sonrió con esfuerzo, tratando de evitar que la manga larga de su blusa se subiera, revelando sus moretones. «Sí, señor Olivares, solo quería preparar la fiesta con antelación». Javier la miró atentamente, notando las sombras bajo sus ojos que ni siquiera el maquillaje ligero podía ocultar. «¿Estás segura? Pareces cansada». Marisol apartó la mirada. «Un poco privada de sueño, no pasa nada».
Javier suspiró. Hacía tiempo que sospechaba que no todo iba bien en casa de Marisol. Varias veces se había fijado en los moratones que ella intentaba ocultar, y una vez había visto lo bruscamente que la había tratado su marido cuando había ido a recogerla después del trabajo. Pero cada vez que intentaba sacar el tema, Marisol cambiaba de tema o le aseguraba que todo estaba bien. Si alguna vez necesitas ayuda, Marisol, sabes que puedes acudir a mí, le dijo en voz baja. Cualquier ayuda, en cualquier momento. Marisol asintió agradecida, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Javier era una de las pocas personas que se preocupaban de verdad por ella, pero ni siquiera con él podía abrirse del todo. Gracias, señor Olivares. Lo sé. Poco a poco la guardería se fue llenando de niños. Marisol, como siempre, se transformó en su presencia. Su voz se volvió sonora y segura, sus movimientos enérgicos y una sonrisa genuina en su rostro. Enseñó a los niños poemas sobre la naturaleza, les ayudó a hacer manualidades con materiales reciclados y les habló de la importancia de cuidar el planeta. La pequeña Rosita, la más callada del grupo, se acercó a Marisol durante el juego libre. En sus manos sostenía un colorido dibujo. «Señora Marisol, esto es para usted», le dijo tendiéndole un papel. Marisol se agacha para ponerse a la altura de la niña y coge el dibujo. Mostraba a una mujer de larga melena oscura rodeada de flores y niños sonrientes. «Es usted», le explicó Rosita, «la maestra más hermosa y amable». Marisol sintió que los ojos le escocían por las lágrimas no derramadas. Abrazó a la niña, respirando su aroma a champú de bebé y a inocencia. «Gracias, Rosita. Es el regalo más bonito que he recibido nunca». El día pasó volando. La celebración fue un éxito. Los niños dieron un pequeño concierto delante de sus padres, y luego todos juntos plantaron unos arbolitos en el patio del parvulario. Los padres agradecieron a Marisol su trabajo, y los niños no querían dejarla marchar, ni siquiera al final del día. Cuando todos se fueron, Marisol se quedó limpiando la clase. Javier la espió, mientras guardaba los últimos materiales en el armario. «Hoy te has superado», le dice con una sonrisa. «Los padres están encantados, los niños felices. Eres un verdadero tesoro para nuestro jardín, Marisol». Ella sonrió avergonzada. «Son todos los niños, tienen tanto talento y son tan serviciales». «No restes importancia a tus méritos», insistió Javier. «No todos los educadores ponen tanto corazón en su trabajo. Hace tiempo que quería decírtelo. Hay una vacante de cuidador jefe para el año que viene. Me gustaría que te lo pensaras». Marisol se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. «¿Una cuidadora jefe? Pero, ¿no vuelve Lupita de su baja maternal?» «Ha decidido quedarse en casa con el bebé», explicó Javier. «Y no veo a nadie mejor que tú para el puesto. Piénsalo bien. No es solo un ascenso, es un aumento de sueldo». Marisol sintió un calor derramarse por dentro ante aquellas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía como algo más que una perdedora que ni siquiera sabía llevar una casa. «Gracias, señor Olivares, lo pensaré». Cuando llegó a casa aquella noche, lo primero que hizo Marisol fue llamar a su amiga Consuelo Rojas Montero. Consuelo había sido su única amiga íntima desde la época del instituto. Tras la muerte de los padres de Marisol, habían perdido el contacto durante unos años, pero hacía 2 se habían reencontrado por casualidad cuando Consuelo había viajado a Ciudad Cárdenas por trabajo. Desde entonces mantenían un contacto telefónico regular, aunque se veían poco. Consuelo vivía en Betarguas, a 3 horas en autobús. Ramón no estaba en casa, había salido con unos amigos después del trabajo, y Marisol aprovechaba su ausencia para hablar con su amiga sin temor a ser escuchada. «Consuelo, soy yo, Marisol», dijo cuando oyó la voz de su amiga en el auricular. «Marí, me alegro mucho de saber de ti. ¿Qué tal estás? ¿Cómo van las cosas en el trabajo?». Marisol sonrió. La voz de Consuelo siempre sonaba tan alegre, como si nada en el mundo pudiera doblegarla. «Las cosas van bien en el trabajo. Hoy ha habido fiesta, los niños han actuado, y el director me ha ofrecido el puesto de directora el año que viene». «Marisol, eso es maravilloso», exclamó Consuelo. «Siempre he dicho que merecías más reconocimiento. ¿Se lo has dicho a Ramón?». La sonrisa de Marisol se desvaneció. «No, todavía no. Él no estaba de humor esta mañana». Una pausa quedó colgada al otro lado del hilo. «Te ha vuelto a hacer daño, ¿verdad?», preguntó Consuelo en voz baja. Marisol suspiró.
Nunca le había contado a su amiga toda la verdad sobre su vida familiar, pero Consuelo era demasiado perspicaz para no ver lo evidente. No es nada grave, solo tuvimos una discusión y su madre, como siempre, revolvió las cosas. Mari, escúchame. La voz de Consuelo se volvió seria. Estoy preocupada por ti. Cada vez que hablamos me entero de que la situación no hace más que empeorar. Él no te está levantando la mano, ¿verdad? Marisol cerró los ojos, recordando los moratones de su brazo ocultos bajo la manga. No, no lo hace, mintió. Es que Ramón tiene un trabajo duro, mucho estrés, y su madre siempre lo pone en mi contra. Eso no es excusa, Marí, insistió Consuelo. Ni para ser grosera, ni para ser humillada. Te mereces un trato mejor. Sabes, mi oferta sigue en pie. Siempre puedes venir a visitarme. En Betarguas hay muchas oportunidades. Puedes encontrar trabajo fácilmente en una guardería. Puedo ayudarte a recuperarte. Marisol sonrió con tristeza. No era la primera vez que Consuelo le sugería dejar a Ramón y empezar una nueva vida. Lo sé, Connie. Gracias por tu preocupación. Pero no puedo dejarlo todo. Esta es mi casa, mi trabajo. No es un hogar, es una prisión, dijo Consuelo secamente. Y tú no eres una prisionera, Marí. Eres un hombre libre que puede tomar sus propias decisiones. Marisol no supo qué contestar. En el fondo sabía que su amiga tenía razón, pero el miedo a lo desconocido, a la ira de Ramón, al juicio de los que la rodeaban, paralizaban su voluntad. No hablemos de eso hoy, le suplicó. ¿Por qué no me cuentas cómo te va? ¿Qué tal tu nuevo trabajo? Consuelo suspiró, pero no insistió. Me va muy bien. Trabajar en la biblioteca es exactamente lo que siempre había soñado. Tranquilidad, paz, muchos libros. Y el director me ha permitido organizar un círculo literario para niños. Deberías venir a verlo todo. Hablaron durante casi otra hora. Consuelo habló de su vida, de los nuevos libros que había leído, de sus planes para el futuro. Sus historias eran como un soplo de aire fresco para Marisol, una oportunidad de escapar al menos mentalmente de su realidad. Cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura, Marisol se despidió apresuradamente de su amiga y colgó el teléfono. Ramón entró en la casa, oliendo a tequila y cigarrillos. Tenía los ojos nublados y movimientos inseguros. Marisol se puso tensa, preparándose para otro estallido de agresividad, pero para su sorpresa, su marido parecía inusualmente complacido. Buenas noticias, Marí, dijo acomodándose en el sofá. Muy buenas noticias, pero sobre lo de mañana. Hoy estoy demasiado cansado. Cerró los ojos y roncó casi de inmediato. Marisol permaneció junto a él unos segundos, preguntándose qué podía haberle hecho tan feliz, pero luego abandonó la habitación en silencio. Fuera lo que fuese, lo averiguaría mañana. Y esta noche estaba de suerte. Podría dormir bien sin miedo a ser despertada en mitad de la noche por los abusos sexuales de su marido borracho. Tumbada en la cama, Marisol pensó en las palabras de Javier sobre el ascenso, en la oferta de Consuelo de marcharse, en el extraño humor de Ramón. Algo estaba cambiando en su vida, podía sentirlo, pero para bien o para mal. Eso aún no lo sabía. La mañana recibió a Marisol con un sol radiante que se colaba por los huecos de las cortinas. Se levantó antes que Ramón y salió de la cama sin hacer ruido, procurando no despertar a su marido. Él solía estar de mal humor después de la borrachera de la noche anterior y ella quería retrasarlo todo lo posible. En la cocina, Marisol preparó café y empezó a amasar la masa para los bollos. Sus movimientos eran pulidos, mecánicos. Años de práctica lo habían convertido en un ritual sin esfuerzo. Mientras sus manos trabajaban, sus pensamientos vagaban muy lejos. Recordó la conversación de ayer con Javier, la oferta de un ascenso. Por primera vez en mucho tiempo, Marisol sintió un atisbo de esperanza, una pequeña chispa de posibilidad de cambiar su vida a mejor. El crujido de las tablas del suelo en el pasillo la devolvió a la realidad. Ramón, despeinado y arrugado, entró en la cocina. Aún tenía los ojos enrojecidos por la borrachera de la noche anterior, pero su expresión no sugería otro arrebato de ira. Al contrario, parecía inusualmente contento. «Buenos días», dijo, acercándose a la cocina y sirviéndose una taza de café cargado. «Me alegro de que ya te hayas levantado. Tenemos que hablar». Marisol se puso tensa. Las conversaciones que empezaban con esas palabras no solían conducir a nada bueno. «Te escucho», respondió con cautela, sin dejar de extender la masa. Ramón se sentó a la mesa,
Dio un sorbo a su café y refunfuñó. Demasiado caliente. Ayer te dije que tenía buenas noticias, empezó. Y son muy buenas, sobre todo para ti. Marisol se volvió hacia él, sorprendida por su tono. ¿Qué clase de noticias? Ramón se reclinó en su silla, disfrutando claramente de su atención y manteniéndola al margen. He encontrado una nueva fuente de ingresos, una muy lucrativa, tanto que pronto podremos mudarnos de aquí. Siempre has soñado con una casa grande, ¿verdad? Marisol lo miró desconcertada. Ramón nunca había hablado de mudarse. Su pequeña casa en las afueras de Ciudad Cárdenas era todo lo que podían permitirse con el sueldo de él en la acería y los modestos ingresos de ella por su trabajo en la guardería. No sé de qué me hablas, Ramón. ¿Qué nueva fuente de ingresos? Ramón hizo un gesto con la mano como si desestimara su pregunta. Los detalles no son importantes. Lo importante es que ahora tendremos dinero suficiente. Ya le he echado el ojo a una bonita casa en la parte norte de la ciudad, cerca del nuevo supermercado. 2 dormitorios, un gran salón, una cocina moderna de verdad, no como esta, e incluso un pequeño jardín. Marisol colocó la masa extendida sobre la sartén caliente, intentando ordenar la información en su cabeza. Por un lado, la idea de una casa nueva y más grande era tentadora. Por otro, la repentina aparición del dinero de Ramón era inquietante. «Pero, ¿cómo? ¿De dónde viene este dinero?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «¿Has encontrado otro trabajo?». Ramón terminó su café y dejó la taza sobre la mesa con un desagradable estrépito. «Ya te dije que los detalles no son importantes, solo debes alegrarte, pero hay una condición». «Se acabó», pensó Marisol. «Es imposible que simplemente le ofrezca una vida mejor». «¿Qué condición?», ella preguntó, volteando un pan plano. «Tienes que dejar tu trabajo en la guardería». Marisol se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. «¿Qué? ¿Pero por qué?». «Porque lo digo yo», respondió Ramón, y por primera vez aquella mañana había una nota familiar de irritación en su voz. «Ahora tendré dinero suficiente para mantener una familia. Se supone que una esposa debe ocuparse de la casa, no pasarse el día con los hijos de los demás». Marisol sintió que todo su interior se apretaba ante aquellas palabras. Trabajar en la guardería no era solo una forma de ganar dinero. Era su salvación, un lugar donde se sentía necesitada, respetada, donde podía olvidarse de su miserable vida familiar. «Pero no quiero dejarlo», dijo en voz baja pero con firmeza. «Me encanta mi trabajo». Y se quedó callada un momento, haciendo acopio de ingenio. «El director me ha ofrecido el puesto de directora el año que viene». Ramón se levantó lentamente de la mesa. Su rostro se ensombreció. «¿Tutora principal? ¿Por eso no quieres dejarlo? ¿Decidiste que te has vuelto demasiado importante para tu marido?». «No se trata de eso, Ramón». Marisol dio un paso atrás, instintivamente a la defensiva. «Es que este trabajo significa mucho para mí». «¿Y yo? ¿No significo nada para ti?», alzó la voz. «Te ofrezco una vida mejor, la oportunidad de no tener que agachar la cabeza por unos centavos, ¿y la rechazas?». «No voy a rechazar una vida mejor», objetó Marisol, sintiendo que su resolución se debilitaba bajo la presión de su ira. «Es que no veo por qué tengo que renunciar a mi trabajo. ¿No podemos usar este dinero y que yo siga trabajando?». Ramón se acercó a ella, imponiéndose como una torre. «¿No has oído lo que te he dicho? No quiero que mi mujer trabaje. Es una vergüenza para mí. ¿Qué dirá la gente? ¿Que no puedo mantener a mi propia familia?». «Nadie piensa eso, Ramón». Marisol intentó tranquilizarle. «Muchas mujeres trabajan hoy en día, no es ninguna vergüenza». «Mi familia no trabaja», estuvo a punto de gritar. «Mi madre nunca trabajó. Se ocupaba de la casa y de los niños, como corresponde a una mujer de verdad. Y tú harás lo mismo». Marisol sintió que la ira empezaba a surgir en su interior, superando su miedo habitual. «Tu madre no trabajaba porque tenía la tienda de tu padre justo en la casa. Ella trabajaba allí todo el día, solo que tú no lo recuerdas». La mano de Ramón voló tan rápido que Marisol no tuvo tiempo de reaccionar. La bofetada fue fuerte, y su sonido resonó en la pequeña cocina. Marisol se tambaleó y se agarró al borde de la mesa para no caerse. Un dolor punzante se extendió por su mejilla y le zumbaron los oídos. «No te atrevas a hablar así de mi madre», murmuró Ramón entre dientes apretados. «Vas a dejarlo»,
Eso no es negociable. O puedes hacer las maletas y largarte de aquí. Pero que sepas que te vas sin nada. Esta casa es mía, yo pago las facturas. ¿A dónde irás? ¿Con tus padres? Oh, sí, están muertos. ¿A tus amigos? No tienes ninguno, excepto esa bibliotecaria de Betarguas. ¿Qué vas a hacer? ¿Dormir fuera? Marisol guardó silencio, sujetándose la mejilla encendida con la mano. Las lágrimas corrían por su cara, pero no emitió ningún sonido. Te doy una semana, dijo Ramón, ya más tranquilo. Renunciarás amistosamente, dirás que he encontrado un buen trabajo y que no necesitas ganar más dinero. Sin escándalos, sin acusaciones. ¿Entendido? Marisol asintió, incapaz de pronunciar palabra. Eso está bien. Ramón miró su reloj. Tengo que irme. Volveré tarde esta noche. No me esperéis con la cena. Salió de la cocina, dejando a Marisol sola con su dolor y desesperación. Oyó el portazo y solo entonces se dejó caer en una silla y rompió a llorar. Las tortitas de la sartén hacía tiempo que se habían quemado, llenando la cocina de olor a masa quemada, pero Marisol no le prestó atención. Solo pensaba en una cosa: cómo evitar que la despidieran, cómo conservar lo único que le hacía la vida soportable. Pensó en llamar a Consuelo, contarle lo sucedido, pedirle consejo. Pero, ¿qué podía decirle su amiga? Vete, déjalo todo, empieza una nueva vida. Palabras fáciles para alguien que vive libre, sin ataduras de relaciones enfermizas, sin miedo al futuro. Marisol se levantó, tiró el pan estropeado y volvió a amasar la masa. La acción mecánica la tranquilizó un poco, le permitió ordenar sus pensamientos. Debía hablar con Javier, explicarle la situación. Quizá hubiera alguna salida. La guardería de Los Pinos parecía hoy especialmente alegre y animada, como si se burlara del sombrío estado de ánimo de Marisol. Los niños la recibieron como de costumbre, con gritos y abrazos entusiastas, pero ni siquiera su sincera alegría pudo disipar los nubarrones de su alma. Marisol hizo todo lo posible por ocultar los rastros de lágrimas y su mejilla sonrojada bajo una capa de polvos, pero Javier Olivares era demasiado perspicaz para no darse cuenta de su estado. «Marisol, ¿puedes venir a mi despacho después de clase?», le preguntó cuando se cruzaron en el pasillo durante el almuerzo. Ella asintió, evitando su mirada. Después de que los padres recogieran al último niño, Marisol llamó nerviosa a la puerta del despacho del director. «Pasa, Marisol», sonó la voz de Javier. Estaba sentado ante un escritorio repleto de papeles, pero cuando la vio, dejó a un lado el bolígrafo y señaló la silla de enfrente. «Siéntate. ¿Té?» «No, gracias», se sentó Marisol, entrelazando nerviosamente los dedos en el regazo. Javier la miró atentamente. «¿Te pasa algo? Hoy no eres tú misma». Marisol respiró hondo. Confiaba en Javier, pero seguía teniendo miedo de contarle toda la verdad. «Señor Olivares, he venido a decirle que tengo que dimitir». Javier levantó las cejas sorprendido. «¿Dimitir? ¿Pero por qué? Ayer estuvimos hablando de un ascenso, parecías interesada». Marisol bajó la mirada. «Fue decisión de mi marido. Él ha encontrado un nuevo trabajo, muy bien pagado. Dice que ahora puedo estar sin trabajar, cuidando de la casa». Javier negó con la cabeza. «¿Y estás de acuerdo con esa decisión?». Marisol se quedó callada, sin saber qué contestar. No quería mentir a Javier, pero tampoco se atrevía a decir la verdad. «Marisol», dijo Javier en voz baja, «te he visto florecer cuando trabajas con niños. He visto lo entusiasta que eres con lo que haces. ¿De verdad estás dispuesta a dejarlo todo?». «No tengo elección», dijo Marisol débilmente. Javier se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Tras los cristales podía ver el patio de la guardería, donde aún colgaba una guirnalda en uno de los árboles tras las fiestas de la noche anterior. «Siempre hay elección, Marisol», dijo pensativo. «A veces solo tenemos miedo de tomarla». Se volvió hacia ella. «No insistiré si realmente has decidido marcharte, pero te pido que lo pienses detenidamente. Date al menos unos días». Marisol negó con la cabeza. «Ramón quiere que lo deje cuanto antes». Ramón», dijo Javier con fastidio. «¿Y tú qué quieres, Marisol?». Ella levantó sus ojos llorosos hacia él. «Quiero quedarme. Este trabajo es lo único que tengo». Javier asintió. «Entonces hagámoslo así. Oficialmente aceptaré tu dimisión. Pero en la práctica te daremos un mes de excedencia a tu cargo. Durante ese tiempo,
Tal vez puedas convencer a tu marido de que cambie de opinión. O hizo una pausa. O encontrar la fuerza para tomar su propia decisión. Marisol le miró con asombro y gratitud. ¿Tú harías eso por mí? Lo hago por los niños, respondió Javier con una sonrisa. Eres el mejor cuidador que hemos tenido. Sería un crimen dejarte marchar sin más. Marisol se permitió una débil sonrisa por primera vez en este horrible día. Gracias, señor Olivares. No sé qué decir. No hace falta que diga nada. Volvió a su escritorio y sacó un formulario de solicitud de un cajón. Rellene esto y haremos los trámites necesarios. Dejarás de trabajar oficialmente en 15 días. Ahí ya veremos. Marisol rellenó la solicitud con el corazón encogido. A pesar del apoyo de Javier, le dolía pensar que tendría que separarse de sus hijos, de sus compañeros, del ambiente de calidez y cariño que la rodeaba en la guardería. Los 15 días pasaron volando. Marisol intentaba saborear cada momento pasado con los niños, recordar cada sonrisa, cada risa, cada pequeño logro de sus alumnos. No les dijo que se iba. Habría sido demasiado duro, sobre todo para los más pequeños, tan apegados a ella. En casa, Ramón tenía un comportamiento extraño. Casi nunca estaba, volvía tarde, a menudo olía a alcohol, pero para sorpresa de Marisol, no era agresivo. Al contrario, parecía satisfecho, incluso feliz. Varias veces le llevó regalos, un vestido nuevo, pendientes, perfume. Era tan poco habitual en él, que Marisol empezó a preocuparse aún más. Cuando le preguntó por su nuevo trabajo, él se desentendió, diciendo que era un asunto complicado, y que ella no lo entendería de todos modos. El dinero aparecía como por arte de magia. Ramón sacaba fajos de billetes del bolsillo sin molestarse en contarlos ni esconderlos. El último día de trabajo, Marisol no pudo más y se echó a llorar en plena clase. Los niños la rodearon, preocupados y confusos, y la pequeña Rosita incluso intentó secarle las lágrimas con su pañuelo. ¿Por qué llora, señora Marisol?, preguntó Juan, el niño más vivaracho del grupo. ¿Alguien te ha hecho daño? Marisol sonrió entre lágrimas. No, Juan. A veces los adultos lloramos de felicidad. Estoy muy contenta de ser tu tutora. Después de clase, sus compañeros le hicieron una pequeña fiesta de despedida. Muchos no entendían por qué se iba, sobre todo ante la perspectiva de un ascenso, pero Marisol repetía la frase memorizada sobre las circunstancias familiares. Javier era reservado, pero su mirada de simpatía y comprensión hablaba más que las palabras. Después de despedirse, Marisol se quedó un buen rato en la puerta de la guardería, incapaz de marcharse. Javier se le acercó con una cajita en las manos. «Esto es de parte de todos», le dijo tendiéndole el regalo. «Ábrelo cuando llegues a casa». Marisol asintió y aceptó la caja. «No sé cómo agradecérselo, señor Olivares, por todo». «Recuerda lo que te dije», dijo en voz baja. «Oficialmente estás de vacaciones. Tienes un mes, y mi puerta está siempre abierta para ti». Marisol asintió una vez más, intentando contener otra oleada de lágrimas, y se dio la vuelta para marcharse. «Y Marisol», le dijo Javier, «cuídate». Había tanto afecto en aquellas sencillas palabras que Marisol sintió que la determinación crecía en su interior. Quizá había llegado el momento de dejar de tener miedo y empezar a luchar por su vida. Los primeros días en casa le parecieron interminables. Estaba acostumbrada al régimen, al ajetreo constante, a relacionarse con compañeros y niños. Ahora el tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Intentaba ocuparlo con las tareas domésticas, cocinar, limpiar, lavar la ropa, pero a la hora de comer no solía haber nada más que hacer. Ramón empezó a traer cosas a casa, un televisor nuevo, un equipo de música, e incluso una alfombra enorme que apenas cabía en el pequeño salón. Parecían fuera de lugar en aquella casa destartalada, como joyas caras en un mendigo. «Pronto nos mudaremos», dijo Ramón, satisfecho del efecto que había producido. «Mientras tanto, podemos vivir cómodamente aquí también». Marisol asintió sin hacer preguntas. Seguía sin saber qué hacía su marido, pero su extraño comportamiento, la abundancia de dinero y su constante ausencia de casa sugerían que se trataba de algo ilegal. Ciudad Cárdenas estaba cerca de la frontera norte y todo el mundo sabía que por allí pasaban varias rutas de contrabando. Marisol trató de no pensar en ello, ahuyentando de sí las terribles sospechas. Irmgard empezó a aparecer en su casa con más frecuencia que antes. Entraba sin llamar,
Examinaba las nuevas adquisiciones de su hijo con cara de entendida. Daba a Marisol Ubdao consejos sobre limpieza y cocina, como si fuera una niña inexperta y no una mujer que llevaba años al frente de un hogar. «Ves, menos mal que has hecho caso a mi Ramón y lo has dejado», decía Irmgard, mientras se desperezaba en su nueva silla y sorbía el café con el que Marisol la obligaba. «Ahora eres la verdadera dueña de la casa, como corresponde a una esposa, y pronto tendrás un nuevo hogar, mucho mejor que este. Y quién sabe, quizá pronto también haya hijos». Marisol guardó silencio, conteniendo las ganas de decirle a su suegra todo lo que pensaba de ella. El tema de los hijos era especialmente doloroso. Después de varios años intentando quedarse embarazada sin éxito, Marisol empezó a sospechar que ella era el problema. Ramón, cuando estaba borracho, la culpaba a menudo de su infertilidad, llamándola «Mountain» y «Buna». Estas palabras hirieron profundamente a Marisol, que soñaba con tener sus propios hijos. Irmgard lo sabía, por supuesto, pero seguía sacando el tema, como si clavara un cuchillo en una herida que no cicatrizaba. «Quizá ahora que estás en casa, puedas tener uno por fin», continuó su suegra con fingida preocupación. «Porque ya me da vergüenza delante de los vecinos. Todo el mundo me pregunta cuándo voy a ser abuela». Marisol apretó los puños de tal manera que las uñas se le clavaron en las palmas. «Quizá el problema no sea yo», dijo en voz baja. «El médico ha dicho que nos tienen que examinar a las dos». Irmgard se enfureció. «¿De qué estás hablando? En nuestra familia nunca ha habido problemas de este tipo. Mi marido era todo un hombre, y Ramón heredó su fuerza. Tú eres la única que tiene el problema. No intentes echar la culpa a otros». Marisol se volvió para ocultar su expresión. Quería gritar que Ramón se había negado a ir él mismo al médico, temeroso de oír el diagnóstico, que su alcoholismo y su agresividad no habían hecho más que agravar el problema, que hacía tiempo que no estaba segura de querer tener hijos con un hombre así. Pero en lugar de eso, simplemente dijo: «Tengo que terminar de comer. Ramón estará en casa dentro de una hora». Irmgard resopló, pero no continuó con el escándalo. Observó a Marisol removiendo la sopa en la olla con una expresión de superioridad en el rostro. «Por cierto, ¿dijo Ramón que ibas a ir a mi fiesta de cumpleaños el mes que viene?», preguntó como de pasada. Marisol se volvió sorprendida. «No me ha dicho nada al respecto». «Claro que sí, está muy ocupado», Irmgard sacudió la cabeza. «Decidimos que la celebración sería en su casa. He invitado a algunas amigas. Ramón invitará a sus amigos. Nada lujoso, 15 o 20 personas». Marisol apenas pudo evitar que se le cayera el caso. 15 o 20 personas en su casita, y desde luego Ramón no había tenido a bien advertirle de ello. «¿Cuándo es exactamente la fiesta?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Dentro de 3 semanas, el sábado», respondió Irmgard, levantándose de la silla. «Y procura no estropearlo con tu ineptitud. Espero un verdadero festín, no las patéticas cenas que sueles preparar». Con estas palabras, se dirigió a la salida, dejando a Marisol hirviendo de indignación. Cuando Ramón llegó a casa, ella le preguntó inmediatamente por la fiesta. «Ah, eso», hizo un gesto con la mano quitándose la chaqueta. «Sí, mamá quiere celebrar su cumpleaños aquí. Creí que ya te lo había dicho». Dijo que habría 15 o 20 personas. Marisol negó con la cabeza. «Ramón, nuestra casa es demasiado pequeña para tanta gente». «No pasa nada, cabremos». 3 semanas pasaron volando en ansiosa expectación. Marisol intentaba no pensar en el próximo cumpleaños de su suegra, pero su ansiedad crecía día a día. Irmgard hacía apariciones periódicas en su casa, cada vez con nuevas ideas y exigencias para la fiesta, como si se tratara de una recepción real y no de una modesta celebración familiar en una estrecha casa de las afueras de Ciudad Cárdenas. 2 días antes de la fiesta, Marisol comenzó los preparativos. Hizo una lista de los alimentos necesarios, intentando tener en cuenta todos los deseos de su suegra. Irmgard insistió en los platos tradicionales que había preparado su madre, pero con las obligadas «sí», más carne, más especias, más de todo. Por la mañana temprano, Marisol fue al mercado. Los somnolientos vendedores empezaban a colocar sus mercancías. El aire olía a fruta fresca, pescado y especias. A pesar de lo temprano que era, el mercado ya estaba abarrotado, en su mayoría amas de casa que buscaban comprar los productos más frescos. Marisol recorre metódicamente las filas,
seleccionando los mejores ingredientes. Aunque su suegra la criticaba constantemente, Marisol era una buena anfitriona. Había aprendido a cocinar a una edad temprana, ayudando a su madre en la cocina, y no había hecho más que mejorar sus habilidades a lo largo de los años. El vendedor de carne, un hombre mayor de rostro curtido, la reconoció y la saludó. «Buenos días, señora Marisol. ¿Qué le apetece hoy?» «Buenos días, señor López. Necesito 3 kilos de solomillo de ternera, el mejor». El vendedor asintió con aprobación. «¿Una ocasión especial?» «El cumpleaños de la suegra», respondió Marisol sin entusiasmo. El señor López sonrió comprensivo. Conocía a Irmgard Mendoza como a la mayoría de la gente de su pequeño pueblo, y tenía su propia opinión de ella. «Entiendo», fue todo lo que dijo mientras envolvía cuidadosamente la carne en papel. «Elegiré el mejor corte para usted, y añadiré algunas costillas para un buen caldo». Marisol sonrió agradecida. Pequeños actos de bondad como este la ayudaban a no perder la fe en la gente, a pesar de todo lo que había tenido que pasar en su propia casa. La cesta se fue llenando poco a poco. Verduras frescas, especias, fruta para el postre, harina para bollos y bizcochos. La carga se hacía cada vez más pesada, pero Marisol no tenía prisa por volver a casa. El mercado, con sus colores brillantes, sus sonidos y sus olores, era para ella una especie de refugio, un lugar donde podía olvidar sus problemas por un rato. De camino a casa con sus pesadas bolsas, Marisol vio el coche de Ramón aparcado delante de la casa. Normalmente estaba trabajando a esa hora, y su presencia la alertó. Al entrar en la casa, oyó su voz desde el salón. Estaba hablando con alguien por teléfono. Marisol fue tranquilamente a la cocina y se puso a ordenar la compra, procurando no hacer ruido para no llamar la atención de su marido. Pero unos minutos más tarde, Ramón apareció en la puerta de la cocina. «Ah, ya has vuelto», dijo, echando un vistazo a la compra que había sobre la mesa. «¿Has comprado todo para la fiesta?» Marisol asintió. «Sí, todo lo de la lista». Ramón sacó un fajo de billetes del bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Toma, coge estos, compra más alcohol, de la buena, no de la barata, y un mantel nuevo, blanco». Marisol miró sorprendida el dinero. La cantidad era bastante más de lo que se necesitaba para comprar el alcohol y el mantel. «De acuerdo», dijo, dudando si preguntar por el origen del dinero. Ramón asintió, claramente complacido por su despreocupación, y salió de la cocina. Unos minutos después, Marisol oyó un portazo. Se había ido. Marisol pasó todo el día haciendo preparativos. Lavó la casa de arriba abajo, sacó brillo a la cubertería, lavó las cortinas. A última hora de la tarde, el cansancio había hecho mella en ella, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. El día siguiente lo pasó cocinando. Marisol se levantaba al amanecer y se acostaba bien pasada la medianoche, intentando tenerlo todo hecho. Ramón casi nunca venía a casa, y cuando lo hacía, solo echaba una mirada crítica al trabajo de Marisol y seguía a lo suyo. La víspera de las vacaciones llamaron a la puerta. Marisol, agotada por la interminable tarea de cocinar, apenas se levantó de la cocina para abrir. En el umbral estaba Irmgard, con expresión contrariada y una gran bolsa en las manos. «¿Aún no has terminado?», preguntó en lugar de saludar, entrando en la casa. «Son casi las 9 de la noche y todavía estás trasteando en la cocina». «Hola, señora Mendoza», contestó Marisol cansada. «Estoy terminando los platos principales. Mañana solo queda calentar y servir». Irmgard resopló y entró en la cocina. Inspeccionó meticulosamente los platos preparados, probó la salsa y arrugó la nariz. «Demasiada sal», declaró. «¿Y dónde está la salsa de guindilla? Te dije que a Ramón le gusta con carne». «La salsa estará lista mañana», contestó Marisol, conteniendo su irritación con las últimas fuerzas que le quedaban. «Tiene que estar recién hecha». Irmgard se encogió de hombros y abrió su bolso. «Te he traído una blusa nueva. Te la pondrás mañana». Sacó una blusa roja brillante con un escote profundo, completamente fuera del estilo de Marisol. «Ya es hora de que empieces a vestirte como una mujer normal y no como una monja». Marisol cogió la blusa en silencio. No tenía energía ni ganas de discutir con su suegra. «Gracias», dijo secamente. «Pero tengo que ponerme otra cosa». «Te la pondrás», dijo Irmgard en un tono que no admitía objeciones. «Es mi cumpleaños y quiero que todo sea perfecto, incluida la aparición de mi cuñada». Marisol bajó los ojos,
sintiendo que la ira se acumulaba en su interior, pero la contuvo, como había hecho durante años. Bien, fue todo lo que dijo. Irmgard asintió satisfecha y se dirigió a la salida. «Mañana vendré temprano para ver si todo está listo», dijo deteniéndose en la puerta. «Y no olvides preparar café turco para el señor Galbart. Siempre lo toma después de cenar». Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Marisol se hundió exhausta en una silla. Las lágrimas de cansancio y resentimiento le escocían los ojos, pero no dejó que se derramaran. Necesitaba terminar sus preparativos y dormir un poco. Mañana iba a ser un día ajetreado. El cumpleaños de Irmgard caía en sábado, un día de sol radiante, como si la propia naturaleza hubiera decidido complacer a la huidiza mujer en su día festivo. Marisol se despertó con las primeras luces del alba e inmediatamente comenzó los últimos preparativos. Precalentó el horno para asar la carne, picó verduras frescas para la ensalada y puso la mesa con platos festivos. Ramón apareció en la cocina, mientras ella daba los últimos toques a la mesa festiva. «Bien», dijo, observando la mesa puesta. «¿Por qué no te has cambiado todavía? Los invitados llegarán dentro de una hora». Marisol se limpió las manos en el delantal. «Acabo de terminar de cocinar. Ahora voy a asearme». Ramón asintió y sacó una botella de tequila del armario. «No tardes mucho, quiero que recibas bien a tus invitados». En el dormitorio, Marisol sacó de mala gana la blusa que le había regalado su suegra, de color rojo vivo, con botones brillantes y un escote demasiado pronunciado para su gusto. Parecía provocativa y barata, pero no tenía sentido discutir con Irmgard y Ramón en un día como aquel. Al ponerse la blusa y la falda oscura, Marisol se miró en el espejo y arrugó la nariz. No se veía como estaba acostumbrada a verse, demasiado brillante, demasiado reveladora, pero no había nada que hacer. Se hizo una trenza, se maquilló ligeramente y volvió al salón. Ramón ya se había tomado una copa de tequila y estaba visiblemente relajado. Cuando vio a su mujer, silbó. «Así está mucho mejor», le dijo, dirigiéndole una mirada apreciativa. «Por fin pareces una mujer en vez de una maestra de escuela». Marisol hizo caso omiso de la pulla y empezó a colocar los aperitivos en la mesa. Pronto sonó el timbre. Habían llegado los primeros invitados. Irmgard estaba en el umbral, con un vestido nuevo de color azul brillante, unos pesados pendientes de oro y un enorme collar. Detrás de ella se veían las figuras de sus amigas, mujeres de edad similar, vestidas con fingido lujo. «Feliz cumpleaños, señora Mendoza», la saludó Marisol mientras acompañaba a sus invitados al interior de la casa. Irmgard lanzó una mirada crítica a su cuñada, deteniéndose en su blusa. Al menos llevas lo que te regalé», dijo. «Pero podrías haberte peinado mejor. Esa trenza te hace parecer una campesina». Sin esperar respuesta, Irmgard se dirigió al salón, donde Ramón ya estaba llenando vasos para brindar. Poco a poco, la casa se fue llenando de invitados. Llegaron los vecinos, los amigos de Irmgard, algunos compañeros de trabajo de Ramón. Marisol correteaba entre la cocina y el salón, sirviendo platos, llenando vasos, guardando los platos sucios. Nadie le ofrecía ayuda, como si no fuera la dueña de la casa, sino una sirvienta a sueldo. Irmgard se sentó a la cabecera de la mesa, aceptando felicitaciones y regalos con aspecto de reina. Ramón se sentó a su lado, cada vez más achispado con cada brindis. Sus amigos, ruidosos y fanfarrones, contaban anécdotas dudosas a las que las mujeres respondían con risas tensas. Hacia la mitad de la velada, el ambiente se volvió más relajado. Alguien puso música y empezó el baile. Ramón, ya borracho, intentó sacar a bailar a Marisol con uno de sus amigos, pero ella se negó alegando la necesidad de servir el postre. Marisol se retiró a la cocina y se permitió unos minutos de respiro. Estaba cansada física y emocionalmente. Toda esta fiesta, toda esta gente, eran extraños para ella. Se sentía una extraña en su propia casa, una persona invisible cuya única función era servir a los demás. Marisol sacó de la nevera la tarta que había hecho el día anterior, una tarta de chocolate de 3 capas decorada con bayas frescas y nata montada. Le había dedicado horas, asegurándose de que quedara perfecta. Era la única forma de mostrar respeto a su suegra, a la que sinceramente no terminaba de querer. Al salir con la tarta al salón, Marisol se dio cuenta de que la diversión había llegado a su clímax. Alguien había derramado vino sobre el mantel
Los fragmentos de un vaso roto brillaban en el suelo. Irmgard se reía a carcajadas del chiste de otra persona, y Ramón tenía el brazo alrededor de los hombros de una de las amigas de su madre, una joven viuda que se aferraba a él con coquetería. «Y aquí viene el postre», anunció Marisol, intentando no fijarse en su marido y su acompañante. Irmgard se volvió hacia ella, observando el pastel. «Por fin», dijo. «Creía que habías decidido dejar a tus invitados sin un dulce». Marisol puso la tarta sobre la mesa y empezó a cortarla en porciones. Los invitados volvieron a la mesa de mala gana, interrumpiendo el baile y la conversación. «La tarta tiene una pinta excelente», dijo una de las amigas de Irmgard, una mujer mayor de ojos amables. «¿La ha hecho usted misma, señora Valdés?». Marisol asintió, agradecida por el cumplido. «Sí, es una vieja receta familiar. Mi madre me enseñó a hacerla». «Bueno, si eso es lo único que te enseñó tu madre, no es muy impresionante», comentó Irmgard con ironía, y varios de los invitados se echaron a reír. Marisol sintió que se le subía el color a la cara, pero guardó silencio. Terminó de colocar la tarta en los platos, y se retiró sigilosamente a un rincón de la sala, deseando pasar desapercibida. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Poco a poco los invitados empezaron a marcharse, primero de uno en uno, luego en grupos. A medianoche, solo quedaban en la casa Ramón, Irmgard y un par de sus amigos más íntimos, que pronto se marcharon también. Marisol empezó a recoger los platos sucios, tratando de ignorar las críticas de su suegra, que decía que el pastel estaba demasiado dulce y la carne poco hecha. Ramón bebía tequila en silencio, sin participar ya en la conversación. Por fin Irmgard se preparaba para irse también a casa. «Acompáñame, Ramón», dijo, levantándose pesadamente de la mesa. «Quiero hablar contigo». Ramón se levantó obedientemente y cogió a su madre del brazo. Salieron de la casa, dejando a Marisol sola con una montaña de platos sucios y un completo desorden en su habitación. Recogiendo los platos más sucios de la mesa, Marisol los llevó a la cocina y empezó a lavarlos. Le temblaban las manos de cansancio y le dolía la espalda de todo el día de pie. Calculó que tardaría al menos 2 horas, y ya era más de medianoche. Al cabo de un rato, Marisol oyó abrirse la puerta principal. Ramón había vuelto, pero en lugar de entrar en la casa, se detuvo en el umbral y Marisol oyó voces apagadas. Escuchó y se dio cuenta de que Ramón seguía hablando con su madre. La curiosidad pudo más que el cansancio. Marisol atravesó en silencio el salón y se detuvo ante la puerta de entrada entreabierta, intentando no delatar su presencia. «Todo va según lo previsto», habló Ramón. «Scalenti ha prometido otro envío la semana que viene. Si todo va bien, podremos ampliar el negocio». «¿Seguro que puedes confiar en ese tal Scalenti?». La voz de Irmgard sonaba preocupada. «No es como si fuera uno de los nuestros». «Conoce bien su negocio», respondió Ramón con confianza. «Y tiene contactos en la frontera. Sin él, no podríamos mover mercancías con tanta facilidad». Marisol se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Sus sospechas se confirmaron. Ramón estaba implicado en alguna actividad ilegal. «¿Y si la policía se interesa?», preguntó Irmgard. «Después del incidente con Rodríguez, se han vuelto más vigilantes». «Rodríguez era un idiota», replicó Ramón despectivamente. «Lo guardaba todo en su casa y además presumía del dinero a diestro y siniestro. Yo soy más listo que eso. No hay papeleo, no hay registros, todo a través de gente de confianza». «¿Y su mujer?», bajando la voz, Irmgard preguntó. «¿No sospecha nada?». Ramón se rió, y en su risa Marisol oyó las notas familiares de superioridad y desprecio. «¿Marisol? Está demasiado ocupada en su pequeño mundo para darse cuenta de nada. ¿Y qué puede hacer? Depende completamente de mí. No tiene dinero, ni trabajo, ni amigos». «Ten cuidado de todos modos», insistió Irmgard. «Las mujeres a veces son más astutas de lo que parecen». «Marisol no», resopló despectivamente Ramón. «Es como un perro de patio, leal a su amo, aunque éste la patee. No tiene a dónde ir, y lo sabe». Marisol se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito de indignación. Nunca antes había oído a su marido hablar de ella con tanto desprecio. «Y sin embargo», continuó Irmgard, «sería mejor que no estuviera por aquí. Después de todo, podría oír o ver algo». «¿Dónde voy a meterla?», preguntó Ramón irritado. «No para matarla».
Dios no lo quiera, susurró temerosa Irmgard. No me refería a eso. Quizá enviarla a casa de un pariente durante un tiempo. Digamos que alguien está enfermo, necesita ayuda. No tiene parientes, le recordó Ramón. Sus padres han muerto y no está en contacto con el resto de su familia. Entonces manténla al margen de tus asuntos. Y no metas a ese Escalenti en casa, no confío en él. Todo irá bien, mamá, dijo tranquilizador Ramón. Dentro de unos meses tendremos tanto dinero que podremos mudarnos de aquí, comprar una casa en algún lugar de la costa, vivir como reyes. ¿Y ella? Volvió a preguntar Irmgard, y Marisol se dio cuenta de que hablaba de ella. No lo sé, respondió Ramón con indiferencia. Quizá me la lleve conmigo si se porta bien. O quizá no. Encontraré a alguien mejor, más joven. Alguien que pueda darme hijos. Sí, nietos es lo único que me falta para ser completamente feliz, suspiró Irmgard. Pero esta gallina estéril. No hablemos de eso ahora, la interrumpió Ramón. Se hace tarde. Deberías irte a casa. Vendré mañana y discutiremos los detalles de la próxima entrega. De acuerdo, hijo, se suavizó la voz de Irmgard. Ten cuidado, entonces, y gracias por unas vacaciones maravillosas. Al oír que la conversación había terminado, Marisol se apartó silenciosamente de la puerta y se apresuró a volver a la cocina. El corazón le latía con fuerza y la cabeza le zumbaba por lo que había oído. Apenas había tenido tiempo de volver a fregar los platos cuando la puerta se cerró y los pesados pasos de Ramón sonaron en el pasillo. Entró en la cocina, tambaleándose por el alcohol que había bebido. ¿Todavía jugueteando?, preguntó, mirando la montaña de platos sin lavar. Date prisa. Quiero dormir. Marisol asintió en silencio, sin atreverse a levantarle los ojos. Temía que él viera en ellos toda la rabia y el dolor que ella sentía en aquel momento. Ramón se quedó unos segundos más mirándola, luego bostezó y se dirigió al dormitorio. No me despiertes cuando termines, le espetó por encima del hombro. Mañana tengo una reunión importante. Al quedarse sola, Marisol siguió fregando los platos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Ahora lo sabía con certeza. Su marido estaba haciendo algo ilegal, probablemente contrabando o tráfico de bienes robados. El dinero que había empezado a traer a casa, los regalos caros, las conversaciones sobre una casa nueva, todo era fruto de una actividad delictiva. Y lo peor de todo era que él y su madre hablaban de ella como de una cosa, como de un objeto innecesario del que podían deshacerse en cualquier momento. La comparación con un perro de patio, el despectivo gallina estéril. Estas palabras quemaron a Marisol por dentro, provocando una oleada de ira y resentimiento. Terminó de fregar los platos, caminó despacio hasta el salón y empezó a limpiar el desorden. Ceniceros llenos de colillas, botellas vacías, migas de tarta por el suelo, manchas de vino en el mantel blanco nuevo, rastros de unas vacaciones que solo le habían traído dolor y humillación. La limpieza duró otra hora. Finalmente, cuando el último vaso quedó limpio y en su sitio, Marisol se hundió en el sofá, sintiendo que el cansancio la agobiaba. No quería ir al dormitorio. No quería tumbarse junto al hombre que acababa de compararla con un perro apaleado. En lugar de eso, se quedó en el sofá, contemplando la oscuridad de la habitación y reflexionando sobre qué hacer ahora. Sus pensamientos eran pesados y sombríos. 6 años de matrimonio, 6 años de humillaciones y dolor. ¿Y para qué? ¿Para ser desechada cuando Ramón se cansara de jugar al buen marido? ¿Para vivir con el temor de que sus aventuras ilícitas llamaran la atención de la policía y ambos acabaran entre rejas? No, no podía seguir así. Marisol sintió que algo cambiaba en su interior, como si algo frío y duro se formara en el centro de su ser. Determinación, ira, deseo de venganza. Recordó la sugerencia de Consuelo de irse a Betarguas, de empezar una nueva vida lejos de Ramón y de su madre. Antes, el miedo le había impedido pensar seriamente en ello. Pero ahora, al oír a su marido hablar de ella, haciendo planes para un futuro en el que sería una compañera temporal, que sería sustituida por alguien mejor, más joven, el miedo dio paso a la rabia. Marisol se despertó en el sofá con los primeros rayos de sol que entraban por los huecos de las cortinas. Le dolía todo el cuerpo por la incómoda postura, y un dolor sordo le palpitaba en la cabeza, resultado de una noche en vela, llena de pesados pensamientos y planes.
Se incorporó con cuidado y se frotó el cuello agarrotado. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y los ronquidos lejanos de Ramón desde el dormitorio. Normalmente dormía mucho después de una noche de copas, y Marisol sabía que le quedaban al menos 2 o 3 horas antes de que él se despertara. Con movimientos tranquilos, casi silenciosos, se levantó del sofá y se dirigió a la cocina. Mecánicamente, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago, sintiendo cómo el líquido fresco despejaba un poco su mente nublada. Fuera de la ventana de la cocina, comenzaba un nuevo día. Ciudad Cárdenas se despertaba lentamente. Alguien paseaba a su perro. Una mujer somnolienta colgaba la ropa en cuerdas entre las casas. Un viejo vendedor ambulante llevaba un carrito con fruta fresca. Una tarde de domingo cualquiera que no se diferenciaba de cientos de otras. Salvo que, para Marisol, aquel día iba a marcar un antes y un después. Se acercó a la ventana y la cerró para que los ruidos de la calle no despertaran temprano a Ramón. Después, Marisol lavó cuidadosamente el vaso y lo colocó en la repisa. Todo debía parecer normal. Nada debía levantar sospechas. En el cuarto de baño, se lavó rápidamente la cara con agua fría, intentando no mirar su reflejo en el espejo. Marisol tenía miedo de ver allí la duda, miedo que podría hacer tambalear su determinación. Cogió un cepillo, se peinó y se hizo una trenza sencilla. No se maquilló. Hoy no hacía falta. De vuelta al salón, Marisol sacó con cuidado del armario su viejo bolso, el mismo que una vez había traído a esta casa como una novia llena de esperanzas e ilusiones. Estaba destartalado, con los colores descoloridos en los laterales, pero era resistente. Había metido en él lo estrictamente necesario. Algo de ropa, una sencilla fotografía enmarcada de sus padres, un libro de poemas de Pablo Neruda, algunos documentos personales y una cajita con la única joya de valor, una cruz de plata que le regaló su madre cuando cumplió 16 años. Prácticamente no tenía dinero. Ramón había controlado férreamente sus finanzas, sobre todo después de que ella dejara su trabajo. Pero Marisol tenía guardada una pequeña suma, que había ido reuniendo a lo largo de los años con el dinero de la casa, ahorrando para sí misma. Debería bastarle para el billete de autobús a Betarguas y para el primer tiempo hasta que encontrara trabajo. Cuando terminó de hacer la maleta, Marisol oyó que Ramón se revolvía en la cama y se quedó helada, temiendo que se hubiera despertado. Pero un ronquido constante volvió a llegar del dormitorio, y ella exhaló un suspiro de alivio. Terminó con la bolsa y la escondió en el pasillo, detrás de un gran paraguas, donde Ramón no mirara. Ahora tocaba la parte más difícil del plan. Marisol sabía que la comisaría abría a las 7 de la mañana, incluso los domingos. Eran las 6:30, el tiempo justo para ir andando. Se vistió rápidamente, eligiendo la ropa más discreta que encontró, un vestido gris, una rebeca y zapatos bajos. Nada que llamara la atención si se encontraba con algún conocido. Antes de salir, Marisol se detuvo un momento ante la puerta del dormitorio. Detrás de ella dormía el hombre al que una vez había amado, el hombre con el que se había casado con la esperanza de una vida feliz. Algo tembló en su corazón, no un lamento, sino más bien un adiós al pasado, a la Marisol que había estado dispuesta a soportar humillaciones y palizas por la ilusión de un hogar familiar. Pero el sentimiento se desvaneció rápidamente, sustituido por una fría determinación. Las palabras que Ramón le dirigió ayer a su madre aún resonaban en sus oídos. Es como un perro de patio, leal a su amo, aunque le dé patadas. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso y echó por tierra cualquier duda que pudiera quedarle. Marisol salió tranquilamente de la casa, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. El aire de la mañana, fresco y fresco, llenó sus pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación extraña, casi olvidada, la libertad. Las calles de Ciudad Cárdenas seguían semivacías. El cielo de la ciudad estaba coloreado con los suaves tonos melocotón y dorados del sol naciente. Marisol caminaba a paso ligero, mirando al frente, recelosa de encontrarse con algún conocido. Pero a esa hora tan temprana, la mayoría de los habitantes de la ciudad aún dormían, sobre todo después de la noche del sábado. La comisaría estaba en el centro de la ciudad, un viejo edificio colonial con el yeso agrietado y la pintura desconchada. Cuando Marisol se acercó, el reloj de la plaza acababa de dar las 7. A la entrada de la comisaría,
Se detuvo un momento, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Lo que estaba a punto de hacer era irreversible. No habría vuelta atrás. Pero, ¿tenía otra opción? ¿Vivir con un hombre que no la consideraba más que una carga temporal? ¿Quién estaba involucrado en actividades criminales? ¿Que había pasado años humillándola y maltratándola, robándole su dignidad? Respirando hondo, Marisol empujó la pesada puerta y entró en el edificio. Dentro, la comisaría olía a moho, a papel viejo y a café. En la recepción estaba sentado el agente de guardia, un joven de unos 30 años, hojeando unos papeles. Levantó la vista cuando Marisol se acercó. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó amablemente, pero con un deje de cansancio en la voz. Las obligaciones del domingo no eran su sueño. Marisol juntó las manos para calmar sus temblores. «Buenos días, oficial. Me gustaría denunciar una actividad delictiva». El policía se enderezó de inmediato. Su mirada se volvió más concentrada. «¿Necesita presentar una denuncia formal?». «Sí», asintió Marisol. «Se trata de mi marido, Ramón Valdés Mendoza». El oficial frunció el ceño al oír el nombre. «Valdés, ¿trabaja en la acería?». «Sí, oficialmente», confirmó Marisol. «Pero seguro que se dedica al contrabando». El oficial de guardia descolgó el auricular de un teléfono interno y marcó un número corto. «Sargento Espinosa, tenemos una señora con información sobre posible contrabando. Se trata de Ramón Valdés». «Sí. Sí, bien». Colgó el teléfono y se volvió hacia Marisol. «El sargento Espinosa la verá ahora. Vaya por el pasillo, tercera puerta a la izquierda». Marisol le dio las gracias y se dirigió en la dirección indicada. El pasillo estaba débilmente iluminado por bombillas de luz diurna que daban a todo lo que les rodeaba un tinte grisáceo poco natural. Al llegar a la puerta correcta, Marisol llamó. «Adelante», se oyó una voz masculina grave desde el interior. El despacho del sargento Aldo Espinosa era pequeño y desordenado. Un escritorio lleno de papeles, 2 sillas para las visitas, un archivador y una pequeña caja fuerte en un rincón. En la pared colgaban fotografías enmarcadas, al parecer de la familia del sargento y el escudo de la policía mexicana. El propio Aldo Espinosa era un hombre corpulento de unos 45 años, de rasgos duros y atentos ojos oscuros. Llevaba el pelo negro y espeso cortado al rape y lucía una barba incipiente en la barbilla. «Siéntese, señora». Hizo una pausa, esperando a que ella se presentara. «Marisol Ortega Cuéllar, pero mis papeles dicen que soy Marisol Valdés», respondió ella, sentándose en la silla que le ofrecían. «¿Es usted la mujer de Ramón Valdés?», aclaró el sargento, con un destello de interés en la mirada. «Sí. ¿Y tiene algo que informar sobre su marido?». Espinosa sacó una libreta y un bolígrafo, preparándose para tomar notas. Marisol respiró hondo y comenzó a narrar sobre cómo Ramón había empezado de repente a traer a casa grandes sumas de dinero hacía unos meses, sobre los regalos caros, el nuevo televisor y el centro de música, los planes para comprar una casa nueva, de cómo él había insistido en que dejara su trabajo, claramente porque no quería que pasara mucho tiempo fuera de casa. «Y ayer», continuó Marisol, «después de la fiesta de cumpleaños de su madre, les oí hablar por casualidad. Ramón hablaba de unos scalenti, de suministros, de cómo podían ampliar el negocio. Su madre estaba preocupada por la policía. Mencionó a algún Rodríguez que pillaron. Los ojos del sargento Espinosa se entrecerraron al mencionar esos nombres. «Scalenti, eso es muy interesante. ¿Y qué más has oído?». Ramón dijo que, a diferencia de Rodríguez, él no guarda nada en su casa, no lleva registros, solo trabaja a través de personas de confianza. También mencionó que en unos meses tendrían suficiente dinero para dejar la ciudad y comprar una casa en la costa. Espinosa tomó notas, asintiendo de vez en cuando. Cuando Marisol hubo terminado, se reclinó en su silla y la miró pensativo. «Señora Valdés, ¿se da cuenta de la gravedad de sus acusaciones? Si lo que dice es cierto, su marido podría pasar años entre rejas». Marisol le sostuvo la mirada. «Sí que lo comprendo, y digo la verdad. ¿Por qué ha decidido venir a vernos ahora? ¿Le ha hecho daño su marido? ¿Es una venganza?». La pregunta fue directa, incluso contundente, pero Marisol no apartó la mirada. «Sí, me ha hecho daño, muchas veces. Pero lo he aguantado durante años. He venido ahora porque ya no quiero formar parte de algo ilegal.
Vine porque tengo miedo de que algún día yo también termine tras las rejas como cómplice, aunque nunca estuve de acuerdo. Espinosa la miró largamente, evaluándola, como si tratara de leer algo en sus ojos. De acuerdo, dijo finalmente. Nos pondremos con el caso. Hace tiempo que tenemos sospechas de una red de contrabando que opera a través de Ciudad Cárdenas, y el nombre de Scalenti nos resulta familiar, pero nos han faltado pistas concretas. Sacó un formulario oficial del cajón de su escritorio. Necesito que haga una declaración por escrito, todo lo que me ha contado, con todos los detalles que pueda recordar. También necesitaré tu dirección, número de teléfono y otros datos de contacto. Marisol cogió el bolígrafo extendido y se inclinó sobre el formulario. Escribió despacio, procurando no omitir ningún detalle importante. Cuando terminó y firmó el papel, el sargento Espinosa cogió la solicitud y la leyó atentamente. Una pregunta más, señora Valdés, dijo, dejando el documento a un lado. ¿Dice que su marido está ahora en casa, después de las vacaciones de anoche? Sí, estaba dormido cuando me fui. Normalmente después de una borrachera no se despierta hasta las 10 de la mañana como muy pronto. Espinosa miró el reloj. Eran las 8:30. Tenemos tiempo. Reuniré un grupo especial y saldremos inmediatamente hacia su dirección. ¿Tienes llaves de la casa? Marisol asintió, sacando un manojo de su bolso. Estupendo. Podemos entrar sin avisar. Eso nos dará ventaja. Se levantó de la mesa. ¿Está lista para irse a casa ahora mismo, señora Valdés? Necesitaremos su presencia. Marisol sintió que todo su interior se apretaba de miedo. No esperaba que la acción empezara tan rápido. Una parte de ella quería negarse, decir que daría las llaves y la dirección a la policía y se iría de la ciudad, pero otra parte de ella se dio cuenta de que era su deber, su responsabilidad, llevarlo a cabo. Sí, estoy lista, dijo en voz baja. Espinosa asintió y salió del despacho para dar órdenes. Cuando regresó, 10 minutos después dijo: Estamos listos. El equipo de extracción está en camino y nos esperará a 2 cuadras de tu casa. Tú y yo iremos por separado para no llamar la atención. Salieron del edificio de la policía y subieron a un coche negro sin distintivos. Por el camino, el sargento Espinosa interrogó a Marisol sobre la distribución de la casa donde dormía Ramón, si había armas u otros objetos potencialmente peligrosos en la casa. Marisol respondió mecánicamente, sintiendo cómo la tensión interior aumentaba a cada minuto que pasaba. La realidad de lo que estaba ocurriendo solo empezaba a calar hondo en ella. En unos minutos, la vida que había conocido durante los últimos 6 años habría terminado. No sabía qué pasaría entonces, pero ya no había vuelta atrás. El coche de policía se detuvo a un par de manzanas de su casa, tal como Espinosa había prometido. Les esperaban 2 furgones policiales sin distintivos. El sargento salió del coche. Se acercó a uno de los furgones y habló con los hombres que estaban allí antes de volverse hacia Marisol. Todo está preparado. Actuaremos con rapidez y discreción. Permanecerás en el coche hasta que la situación esté bajo control. Entonces te llamaremos para identificarte. Marisol asintió, incapaz de pronunciar palabra. Los policías de los furgones, 6 hombres vestidos con ropas oscuras y chalecos antibalas, se pusieron en fila y siguieron a Espinosa hacia su casa. Marisol se quedó en el coche con un joven agente que se puso al volante. Los minutos de espera se hicieron angustiosamente largos. Marisol estaba sentada con las manos juntas y la mirada fija en un punto. Su mente se llenó de fragmentos de recuerdos. Ramón el día que se conocieron, sonriente y encantador. Su modesta boda. La primera vez que le levantó la mano sobre la sopa salada. Las noches pasadas entre lágrimas. Los raros momentos de ternura que se habían vuelto más escasos con los años, las palabras despectivas que le había dicho a su madre la noche anterior. La sacó de su estupor la voz del oficial. Señora Valdés, el sargento Espinosa le pide que venga a la casa. Marisol se estremeció y miró el reloj. Solo habían pasado 20 minutos, pero le parecía que llevaba siglos en el coche. Cuando salió, vio que una pequeña multitud de vecinos ya se había reunido frente a su casa, atraídos por la inusual actividad. La gente cuchicheaba y señalaba con el dedo a los policías que sacaban a alguien esposado de la casa. A Marisol se le encogió el corazón cuando reconoció a Ramón. Estaba en pantalones, sin camiseta, con el pelo revuelto y una expresión de asombro y rabia absolutos en el rostro. Cuando vio a su mujer junto al policía, se detuvo tan bruscamente
que el agente que lo escoltaba tuvo que empujarlo hacia adelante. ¡Tú!, bramó Ramón, mirando a Marisol con tanto odio que ésta retrocedió involuntariamente un paso. «¡Tú has hecho esto! ¡Traidor!». El sargento Espinosa se interpuso inmediatamente entre ellos. «Señor Valdés, una palabra más al testigo y se añadirá intimidación a los cargos de contrabando. Y esos son un par de años más a su condena». Ramón calló, pero su mirada, llena de rabia y promesa de venganza, siguió taladrando a Marisol. Ella se estremeció ante la mirada, pero interiormente mantuvo la calma. Ramón ya no podía hacerle daño. «Señora Valdés», se dirigió a ella el sargento Espinosa, «¿confirma que este hombre es su marido, Ramón Valdés Mendoza?» «Sí, lo es», respondió Marisol con claridad. «Este hombre está detenido como sospechoso de contrabando y otros delitos. Tenemos una orden para registrar su casa. ¿Tiene alguna objeción al respecto?» «No, no me importa». Se llevaron a Ramón y lo metieron en uno de los furgones policiales. Marisol observó todo aquello con una extraña sensación de distanciamiento, como si todo aquello no le ocurriera a ella, sino en una película. Espinosa se le acercó cuando el furgón con Ramón se alejaba. «Estamos haciendo una búsqueda. De momento no hemos encontrado nada de interés, pero tampoco guardaría pruebas en casa, como tú misma has dicho. Sin embargo, hemos encontrado un teléfono con contactos que podrían resultar útiles. Y, lo que es más importante, su testimonio y la conversación escuchada nos dan pie para seguir investigando». Marisol asintió, aún sin terminar de comprender la realidad de lo que estaba ocurriendo. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. «¿Con él? Permanecerá detenido hasta el juicio. Dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, es poco probable que se le conceda la libertad bajo fianza. Si todo se confirma, se enfrenta a una larga pena de prisión. ¿Y conmigo?», Espinosa la miró detenidamente. «Tendrá que declarar formalmente ante el tribunal cuando llegue el momento. Mientras tanto, ¿tiene algún otro lugar a donde ir, señora Valdés? Puede que no sea seguro quedarse aquí. Su marido puede tener cómplices que no estarán contentos con su detención». Marisol sintió un escalofrío. «Sí, tengo una amiga en Betarguas. Iba a ir a verla esta noche, después de todo esto». «Es una buena decisión», asintió el sargento con aprobación. «¿Necesitas algo de tiempo para hacer las maletas?» «Sí, no mucho. Ya casi tengo todo empacado». «Bien. Uno de mis oficiales se quedará con usted hasta que esté listo para irse. Es por su seguridad». Marisol le dio las gracias y se dirigió lentamente hacia la casa, acompañada por el joven agente. Le resultaba extraño entrar en su propia casa escoltada, pero al mismo tiempo la presencia de un agente de policía cerca le daba confianza. El interior de la casa era un caos, el resultado de un registro. La policía revisaba metódicamente todos los rincones, abriendo armarios, revisando cajones, golpeando las paredes en busca de escondites. A Marisol no le importaba, no tenía nada que ocultar. Salió al pasillo y sacó el bolso de detrás del paraguas, que ya tenía casi todo hecho. Solo le quedaban por añadir unas pocas cosas: un cepillo de dientes, un peine y algunos cosméticos del cuarto de baño. En el dormitorio, Marisol se detuvo un momento y miró a su alrededor. La habitación en la que había vivido 6 años guardaba muchos recuerdos, más amargos que dulces. Una cama pequeña cubierta con una colcha descolorida, la cómoda con el espejo agrietado en el que tantas veces se miraba, ocultando sus moratones bajo una capa de polvos. Un armario lleno de ropa, la mayoría de la cual no había sido elegida por ella, sino por Ramón o su madre. Nada en esta habitación le hacía querer quedarse o volver. No había nada que quisiera conservar, excepto algunos objetos personales que ya estaban guardados en una bolsa. Marisol recogió rápidamente las pequeñas cosas que le quedaban y volvió al salón. El sargento Espinosa estaba escribiendo algo en un cuaderno, de pie en medio de la sala. «Estoy lista», dijo ella. Espinosa levantó la vista. «¿Seguro que no quieres llevarte nada más? ¿Un televisor, un centro de música? Al fin y al cabo, esta es tu casa». Marisol negó con la cabeza. «Nada de esto es mío. Todo se compró con dinero del contrabando. No quiero tener nada que ver». El sargento asintió con aprobación. «Ya veo. El agente García le llevará a la estación de autobuses y estará a su lado hasta que suba al autobús. Aquí tiene mi tarjeta de visita». Le entregó un pequeño rectángulo de cartulina. «Tiene mi número de teléfono personal.
Si tienes algún problema o recuerdas algo más que pueda ser útil para la investigación, llámame cuando quieras. Marisol cogió la tarjeta de visita y la guardó con cuidado en el bolso. Gracias, sargento Espinosa, por todo. De nada, señora Valdés. Ha hecho usted muy bien en acudir a nosotros. No mucha gente encuentra la fuerza para hacerlo. Le tendió la mano y Marisol se la estrechó, sintiendo el inesperado respeto en su mirada.